¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, desde lo más profundo de mi corazón para la gloria de Dios, porque ese sentir es de Dios y no mío. Yo deseo que esta bendita enseñanza y cada enseñanza que Dios me ha permitido sea para edificación, sea para que Dios toque corazón, sea para que le alumbre la luz de Cristo, sea para hacer frutos dignos de arrepentimiento y con temor y temblor estar preparándonos en estos últimos tiempos proféticos de apostasía, y que nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento llega y pueda usted estar en la vida eterna junto con todos los santos y todos los que creemos. Para eso es el amor de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo he orado antes de abrir esta bendita palabra viva, esta bendita palabra santa, para que Dios me permita el privilegio de ser un instrumento y un portador de la verdad, sabiendo que mi conciencia debe de estar limpia delante de Dios para que pueda yo pedirle y pueda utilizarme. También le he pedido con todo mi corazón por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Para los que estén predestinados por Dios y por Cristo para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, pero que dé un fruto de vida. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo el mundo donde Dios permita llegar su bendita palabra. Así, bendito pueblo de Dios, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para continuar con la enseñanza número 36 del bendito Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 29. Vuelvo a repetir, San Lucas, capítulo 8, versículo 29. Estamos, bendito hermano y bendita hermana, escuchando las enseñanzas de Dios sobre el enemigo, sobre la oposición, sobre el poder de destrucción que hay en el planeta Tierra y que fueron arrojados desde allá arriba para todos aquellos que no tienen a Dios y que no están en este camino, pero que Dios en su grandeza y en su misericordia, a todos los que llegamos a sus pies, nos ha libertado de toda esta maldición. Estamos viendo cuando Cristo Jesús va a Gad y encuentra a un endemoniado, más bien el endemoniado le sale de los sepulcros sin ropa. Damos gracias a Dios viendo todos los simbolismos, profundizando todos los simbolismos y toda la enseñanza que Dios nos da. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el principio de la sabiduría es el temor. Y yo, durante mucho tiempo, fui instrumento y alimento de espíritus inmundos dentro de mi vida que me agobiaron y me esclavizaron y me alejaron de la verdad por mucho tiempo. Gracias a la grandeza de Dios, a su amor, porque cuando entró el pecado por un hombre, entró el gobierno del adversario, el gobierno enemigo. Y el enemigo tuvo el imperio, tuvo el gobierno sobre el ser humano durante mucho tiempo. Para eso Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, para darnos libertad de la cautividad en que nos tenían estos adversarios y estos opositores. Bueno, dice entonces, y vemos, y estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, que estos espíritus que tenían un cuerpo
los arrojó Dios desde el tercer cielo sin cuerpos y que estos andan buscando moradas, andan buscando reposo dentro de un cuerpo humano. Ya profundicé ayer yo a los que van dando un seguimiento. Yo espero que vaya entendiendo. Y a los que van encontrando estas enseñanzas, si no han escuchado la de ayer y la de antier, yo les sugiero, para que podamos entender, que empiece en San Lucas capítulo 1, o bien la enseñanza de ayer, para que pueda usted saber sobre estos espíritus. Muy bien, ¿qué tienes conmigo? Fue lo último que vimos ayer. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me vengas a atormentar. Ya vimos lo que es un tormento. También, bendito hermano y bendita hermana, pues el tormento antes de tiempo, ¿verdad?, es que no tengan un cuerpo. Así, Satanás y los demonios saben perfectamente bien que cuando venga el juicio final, que cuando venga Dios a juzgar al mundo, ellos van a ser echados junto con todos los que no creyeron, separados de Dios por la eternidad, en un lugar donde no van a poder meterse en ningún animal ni en ningún cuerpo humano. De igual manera nosotros, mire, bendito hermano y bendita hermana, uno de los peores tormentos que va a haber en el lago de fuego, al que tiene oídos, al que tiene entendimiento, es estar sin reposo dentro de un tabernáculo o dentro de una casa, como la refiere Dios en el cuerpo que nos ha dado, ya sea celestial o ya sea el temporal. Y es un tormento, aparte de otras muchas profecías que vienen de dolor. Entonces, aquí estamos aprendiendo que un tormento para un espíritu inmundo es que Cristo Jesús los saque de un cuerpo humano, y el único que puede sacar demonios es Dios y Cristo Jesús. El único. No hay poder que pueda sacar demonios. Y claro, usted me va a decir, oiga, Pablo sacó demonios. También los 72 discípulos que se les dio autoridad fueron de dos en dos y llegaron alegres dándole testimonio a Cristo de cómo reprendían a los demonios. Sí, no eran ellos. Recordemos que nosotros somos instrumentos. Recordemos que si yo soy santo, que si yo soy un instrumento, Dios está dentro de mí. Y los demonios, que están en una cuarta dimensión, pueden ver quién trae a Dios adentro y quién no trae a Dios adentro. Ahí está el libro de los Hechos, bendito hermano y bendita hermana. Cuando algunos querían imitar a Pablo, pero con pecado, sin prepararse, y quisieron expulsar demonios y reprender demonios. Y estos fueron zarandeados y golpeados por los demonios, por medio de un instrumento humano, claro. Y le dijeron, a Pablo conocemos, pero ¿tú quién eres? Así Satanás y los demonios conocen a los que hemos sido puestos por Dios en el Evangelio, a los que tenemos la presencia de Dios, para poder tener también ese bendito don de reprender espíritus inmundos cuando es necesario. Entonces ya le di, entonces, ¿por qué nos vienes a atormentar? Y aquí dice la respuesta, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Ahí está el tormento, ahí está. Es, por ejemplo, ¿verdad? Yo le ponía el ejemplo el día de ayer. Una parábola, un ejemplo que le voy a poner que pasó realmente, ¿no? Pasó realmente. Donde yo crecí, nací, donde mi madre aún todavía vive, pues toda mi vida la pasé ahí. Y cuando yo tenía unos 30 años de edad, 32 años de edad, no más, perdón, 40 años de edad, sí, 42 años de edad tenía yo, unos vecinos de toda la vida, ya ancianos, su esposa y él, y todavía tenían algunos hijos que no tuvieron la posibilidad de comprar casa viviendo ahí. Uno de los hijos
les quitó la casa, los hizo firmar un documento y los engañó y les quitó la casa. Y llegaron las autoridades, una vez que no se quisieron salir porque les mandaron varias cartas de advertencia y no se quisieron salir, entonces llegaron las autoridades y sacaron a estas personas y sacaron todos sus bienes. Era gente pobre y lloraba porque no sabía qué iba a hacer, con toda su ropa, con refrigerador, con esto, con todo lo que, su patrimonio que habían hecho, porque era gente humilde. Y lloraban, y ya grandes. El señor con diálisis, me acuerdo. Entonces, es un tormento, es una preocupación. Claro que Dios nos pone los simbolismos para poder entender. Entonces, la bendita palabra nos enseña que nosotros somos tabernáculos y podemos ser casas para que los demonios habiten y gobiernen nuestras vidas también a sus placeres, porque son seres inmundos que nos llevan al mundo, que nos llevan a la mesa del diablo. Entonces, mandaba y mandaba, el único que puede mandar, Jesús, al espíritu inmundo. Ya le dije por qué se llama inmundo. Mire, todo lo que hay en el mundo nos ensucia. De hecho, Pablo decía, ahora, toda mi vida que yo tenía antes, todo lo que yo tenía antes, lo estimo o lo considero como basura. La basura es inmunda. Pablo ahí se está refiriendo al mundo, por el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que un espíritu o dos espíritus o los que traiga que son demonios, en automático nos llevan. Recordemos que nosotros somos instrumentos y que en Romanos dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Afuera de la basura. ¿A dónde nos guía el espíritu inmundo? Al mundo. Así usted también se puede dar o puede comprobar qué cristiano tiene a Dios y qué cristiano tiene espíritus inmundos. Porque todo cristiano que se jacta de ser cristiano y está en el mundo, está en la inmundicia. Y todo cristiano que está en la cruz, que está separado de la obra infructuosa y que está consagrado como Cristo Jesús, entonces tiene el Espíritu Santo. Espíritu Santo, espíritu inmundo, malo y bueno. Ahora, le mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y todo tiene simbolismo. Mire, todo lo que permite Dios físicamente, bendito hermano y bendita hermana. Claro que esto sucedió físico, estaba en un panteón, atado con cadenas, rompía las cadenas porque tenía una legión. Ahora yo le digo algo también como enseñanza, antes de pasar a lo espiritual. Yo llegué a ver gente endemoniada antes de ser cristiano y ahora sé que tenían demonios peleando como perros y que tenían una fuerza y una cara de demonios al pelear, con coraje, a mordidas, sacando ojos y todo. Llegué a ver yo pleitos de mucho odio y de gente que le daban y le daban y se levantaba y como locos. Bueno, sí dan cierta fuerza y sí dan un fruto como el Espíritu Santo. Sí, hermanos, sí lo dan, ¿verdad? Porque estos tenían una legión. Pero de igual manera, simbólicamente, también, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña que estos nos atan con cadenas y grillos. Ahora, le ataban con cadenas y grillos el pueblo, para que no hostigara a gente, para que no maltratara a gente. Pero él rompiendo las cadenas, la fuerza, era impelido por el demonio a los desiertos. Y así, bendito hermano, los llevaban, los demonios los llevaban al desierto.
Y aquí está lo que le estoy diciendo. Vamos a meditar y vamos a profundizar esta enseñanza. Ya le he dicho que cuando Dios nos pone comparativas, parábolas, nos pone ejemplos en la Biblia, es para meditar a los que tenemos el Espíritu Santo. Cada que Dios utiliza la palabra desierto, es un lugar donde no hay vida, donde no hay agua, donde no hay alimento, donde hay muerte, donde el sol seca y nos convierte en huesos secos. Así, el desierto representa el mundo, donde está el trono de Satanás, porque ahí donde está el trono de Satanás no hay agua, que es la presencia de Dios, no hay pan, que es Cristo Jesús, no hay vida. Por eso cuando el primer pueblo fue sacado al desierto, ya también sin profetizando Cristo Jesús, cuando hizo una oración que dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, no te pido que los saques del desierto, pero sí te pido que los guardes con la peña de Oreb y con el pan. Como ese primer pueblo que fue sacado de Egipto, ¿a dónde fue llevado? Al desierto. Pero en ese desierto tenían un tabernáculo, una casa, tenían la peña de Oreb que representaba a Cristo, que todos los días había agua, y tenían el maná del cielo, porque Dios estaba con ellos. Pero imagínense quién puede subsistir en el desierto sin agua o sin alimento, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Ahora, ¿a dónde me quieren llevar los demonios? Al mundo. Ese es el trabajo de ellos. Mire, el trabajo de Cristo Jesús, el trabajo de Dios y la obra de Dios y del Espíritu Santo es sacarnos y separarnos de la muerte y donde no hay lo que necesitamos para la vida. Por eso la bendita palabra habla de una cruz, habla de una separación, de una muerte, habla de no regresar al mundo, habla de ceñirnos los lomos, habla de subir el monte, habla de tener la mirada puesta en el galardón, en las cosas que no se ven. Y Satanás, no, los demonios me bajan de la cruz, los demonios me bajan del monte y me llevan a donde no está Dios, a donde no está Cristo, y me engañan pensando que estoy bien. Por eso dice, por el demonio lo llevaba a los desiertos. Ahora, y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Porque estos tenían nombre allá arriba. Tenían nombre. Ahora, aquí abajo, Dios les quitó el nombre, borró el nombre, porque el nombre que Dios les pone, bendito hermano y bendita hermana, tiene un nombre de enseñanza buena. Y cada que nosotros dejamos este camino, borra nuestro nombre que Dios nos dio, y los nombres de los demonios tienen simbolismos malos, todos los demonios. Por ejemplo, Mamón significa el dios de las riquezas, y así Belcebú, y hay muchos nombres, muchísimos nombres de demonios. Y le dijo, no le dijo su nombre, fíjese bien, dijo legión. Ahora, una legión. Vamos a estudiar esto, vamos a meditar esto. Generalmente este verbo se utiliza para describir una cantidad de soldados al servicio de algún rey para la guerra. Y las legiones estaban compuestas por más de 2000 soldados y legidas por un comandante que las dirigía para la guerra. La bendita palabra nos enseña que el nombre de Dios es Jehová de los ejércitos, aún en este nuevo pacto, porque nosotros somos soldados de Dios, adiestrados para ir a la batalla, porque no tenemos lucha como en el primer pacto, como en el primer tratado, con sangre
ni con carne, sino que hoy en este pacto espiritualmente tenemos lucha con Satanás, con gobernantes de las tinieblas, con potestades. Tenemos lucha contra el opositor. Y se nos ha dejado un yelmo, se nos ha dejado una coraza espiritual, se nos ha dejado una armadura, se nos ha dejado un escudo, que es el de la fe, la coraza de justicia, yelmo de la salvación, se nos ha dejado el calzado del evangelio, se nos ha dejado la espada, que es la palabra de Dios, y precisamente en el discipulado Dios nos va adiestrando para que cuando Dios nos da la imagen y llegamos a la estatura del varón perfecto, seamos hombres valientes con el Espíritu Santo, porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, para salir a hacer guerra con la espada, que es la palabra, mediante el Espíritu, a hacer guerra al opositor. Ahora, por eso también Satanás es un rey, también es guerrero y también tiene legiones el día de hoy, que son los demonios, y hoy también esas legiones están con los seres humanos. Legión. Los demonios son guerreros para matar, son hombres violentos o espíritus violentos. Recordemos que la bendita palabra dice que Satanás es homicida desde el principio y que anda alrededor buscando a quien devorar, junto con sus demonios. Ahora, legión somos, le respondió, porque muchos demonios habían entrado en él. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Un ser humano puede tener 2, 3, 4, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 demonios. Ya le dije por qué. Ayer veíamos una enseñanza donde la creación de Dios y los ángeles que Dios hizo antes del ser humano fueron millares de millares. Lo dicen Salmos, lo dicen Apocalipsis, millares de millares. Mucho más creación allá arriba que los seres humanos. Y acuérdense, ya le dije que Satanás con su cola se trajo a la tercera parte de la creación de los ángeles de Dios y los engañó y los separó, que de cada 9 ángeles se trajo 3. Entonces hay una multitud de espíritus inmundos y de demonios que están en el planeta Tierra y en el mundo. Luego dice, y le rogaban, fíjese bien, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. En San Mateo lo dice más explícitamente. Y le rogaban que no los expulsara, que no les expulsara de ahí y que los regresara a los abismos, a las profundidades de donde pertenecen, ¿verdad? Pero ellos en los abismos no creen que son felices. Mire, muchos piensan que Satanás en el infierno va a ser feliz. No, hermano, no. O en el lago de fuego, no, que representan los abismos. No, hermano. ¿Sabe que representan los abismos, el lago de fuego, un tormento también eterno y un sufrimiento eterno para Satanás y los demonios? Ahora, los abismos son las profundidades. Es un castigo que Dios le rogaron, no nos saques de aquí. No permitas, porque has venido a tormentar. En San Mateo así lo dice. No, aquí no lo dice en San Lucas, pero en San Mateo sí lo dice. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Antes de tiempo. Aquí creo que no lo dice, ¿verdad? Porque aquí vimos en el 29, en el 28, a ver, Jesús lanzó un gran grito al Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Aquí en San Lucas no lo profundiza como en San Mateo. En San Mateo sí lo dice, has venido a atormentarnos antes de tiempo, Hijo de Dios. Porque el diablo y los demonios saben que el tiempo para que vayan al lago de fuego es cuando Cristo Jesús regrese. Entonces dice, ok, sácame, pero te ruego que todavía no me mandes allá. Te lo ruego. Le rogaban que no los mandase. Ahora, había allí cerca, donde se sucedieron estos hechos, claro,
todo con enseñanza, no casualidad, porque todo lo que Dios permite de enseñanza, lo dejó. No por casualidad había ahí un hato de muchos cerdos. Un hato es, pues, más de 100, 200, 300, 1000 cerdos ahí, que los creaban para comer. Había un hato de muchos cerdos que pasían, que comían o se alimentaban en el monte donde estaban, porque Gad estaba en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Dos enseñanzas. Y les dio permiso, ponga atención, y les dio permiso. Dos enseñanzas muy profundas ahí, bendito hermano y bendita hermana. La primera. ¿Los demonios pueden entrar en animales físicos? ¿Físicos o no? Claro que sí. Dios, desde Génesis, ¿por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué Dios permitió entrar a Satanás siendo un espíritu sin cuerpo? Porque un espíritu sin cuerpo no lo podemos ver, porque esa es una cuarta dimensión. Nosotros por eso estamos por fe. Y fe es creer en lo que no se ve, porque el reino de los cielos es una cuarta dimensión. Ahora, no podemos ver a los demonios, pero sí los podemos ver dentro de un ser humano, a los que somos cristianos. Porque hoy un verdadero cristiano conoce al árbol por su fruto. Pero vamos a remontarnos. En el Antiguo Testamento, para que Adán y Eva pudieran ver al diablo y para que el diablo pudiese hablar, porque el diablo no puede hablarnos si no está dentro de un cuerpo humano. Él sí tiene la capacidad delegada por Dios de flechas incendiarias en nuestros pensamientos. Pero Satanás no cree que va a llegar y le va a decir, oye, ven conmigo, mira, te ofrezco. Pues, ¿quién me está hablando? ¿Dónde está esa voz? No, así no actúa. Él nos habla por medio de sus representantes de ángeles disfrazados de luz y sus ministros. Y de igual manera tiene la capacidad delegada por Dios para podernos atacar con flechas incendiarias y hablar dentro a nuestra mente. Hasta ahí, párale de contar. Ahora, este espíritu, como no se podía presentar físicamente y espiritualmente, mientras nosotros estemos aquí no podemos ver a los espíritus, entonces Dios permitió que Satanás se metiera en una serpiente. ¿Por qué no? ¿Por qué no en un ser humano? ¿Por qué en una serpiente? Bueno, pues muy fácil. Adán y Eva eran hijos de Dios. Y mientras seamos obedientes, Dios nunca va a permitir que Satanás o un espíritu inmundo entre dentro de mí, mientras sea su hijo y mientras no peque. Y aparte, no había más seres humanos en el Edén. No había más seres humanos. ¿En quién se metía? Ahora, ¿Dios le habrá dado permiso al diablo para meterse en una serpiente? Sí. Aquí aprendemos que Satanás y los demonios no tienen la capacidad delegada por Dios para meterse aún ni en un animal si no piden permiso, menos en un ser humano. Ahora, Satanás no escogió el animal, sino Dios le dijo, te voy a permitir tu obra para la cual estás aquí en el planeta Tierra y te vas a meter en una serpiente. ¿Por qué Dios escogió una serpiente? ¿Por qué no escogió cualquier otro animal? Siempre con enseñanza, hermano, porque Dios nos ama. ¿Y qué nos está enseñando? Primeramente, la serpiente es una cazadora. Y es una cazadora muy astuta. Que una serpiente se camuflajea y es astuta y paciente, porque puede tardar días sin moverse cuando tiene hambre en un lugar esperando a su presa, y cuando la ve no la corretea, cuando la ve espera camuflajeada en la hierba o en cualquier lugar a que el conejito o el ratoncito o la ardillita se acerque, y cuando la tiene y ella sabe que la tiene al alcance, es tan rápida que de cada 100 veces que ataca,
99 acierta y una falla. Estas son enseñanzas de la ciencia, de la ciencia. Entonces, Dios nos pone el ejemplo porque Satanás caza, es un cazador. Cristo Jesús es un pescador. Todo lo contrario, un cazador sanguinario. Un cazador destroza. Un pescador no. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, desde ahí empezamos a ver que Dios le da permiso. De igual manera, no crea que Satanás y los demonios se pueden meter en cualquier ser humano. Claro que desde que entró el pecado al mundo, Dios, todos pecamos, y cuando dice que estamos muertos, Dios permitió dejarnos en la esclavitud, dejarnos bajo el imperio, así lo dice la palabra, bajo el imperio de Satanás y de sus demonios por mucho tiempo. ¿Sí? Pero cuando Cristo Jesús vino, nos libertó, nos rescató. Entonces, Satanás sabe que mientras una persona tenga pecado, puede habitar en él. Ese es el pacto que Dios hizo con el diablo y con los demonios. Por eso Satanás y los demonios lo que menos quieren son representantes que llevemos el Evangelio. Porque cada que nosotros llevamos el Evangelio, los demonios que están dentro de un ser humano, cuando les llevamos el Evangelio, el tormento es que salen o los expulsa en el bautizo Dios. Y por eso es que Satanás odia el ministerio que nosotros tenemos y nos tiene en la mira. Entonces, estoy profundizando todas estas enseñanzas para poder darnos y entender, bendito hermano, estas enseñanzas. Recuerde que todo lo que Dios me permite enseñar está en la Biblia. Cualquier duda que usted tenga, yo puedo expandir esta palabra. Entonces, mire, ¿por qué le rogaron ir a los cerdos? No querían ir a los abismos, no querían ir. Ahora, la segunda enseñanza que le dije, aquí hay enseñanza y como una sombra de lo que iba a venir, nos da una enseñanza profética. Porque hoy el cerdo, bíblicamente lo representa el impío. Proverbios y en Primera de Pedro lo dice, en la epístola de Pedro. Dice así, en Proverbios dice y en Pedro dice que la puerca después de lavada, refiriéndose a los cristianos que fueron llamados, que aceptaron a Cristo y que fueron lavados con la sangre de Cristo Jesús y perdonados, dice, y pone el ejemplo Dios, que la puerca después de lavada regresa a revolcarse al cielo, al corral, porque es su hábitat. Porque por eso se le llama puerco, por eso se les conoce como cerdos, porque en todo momento están llenos de excremento y de lodo. Y así les gusta estar, así les gusta vivir. Ya representando Dios el mundo como cieno, como excremento, como lodo, el mundo. ¿Sí? Entonces es simbólico. Entonces, Dios, bendito hermano y bendita hermana, cada que utiliza de ejemplo a los animales, no es para ofender. No es para estarnos diciendo animales, los pone como ejemplos, hermano, por sus conductas, como la ovejita, como el cabrito, como el buey, como el camello, o sea, como la gallinita. De hecho, Cristo Jesús dijo, ¿cuántas veces como la gallinita se dijo gallinita Cristo? En el mundo es ofensiva decirle gallinita a alguien. Entonces, hay que tener el espíritu para poder entender. Entonces, quiero decirle que todos los llamados que entran por la puerta del rey son lavados y regresan al cielo. ¿Qué cree que pasa? Que los demonios que andan buscando dónde morar, Dios permite, porque vamos a ver, y Cristo Jesús permite y les da permiso de meterse a los cerdos, pero vamos a aprender mucho aquí. Vamos a aprender mucho aparte de lo que Dios me está permitiendo enseñar. Entonces, yo ahorita soy un ángel, imagen de Dios, soy un hijo de Dios. Pero si yo amara las tinieblas, si yo le diera mi carne, las concupiscencias que me pide, en automático me convierto en un cerdo. Porque regresé a la mesa del diablo, porque regresé al cieno, porque regresé a la basura, porque regresé a contaminarme. Y ahí, si yo me convierto en un cerdo, Cristo Jesús permite que los seres inmundos que no tienen dónde habitar, se metan ahí también.
Otra cita bíblica para poder concordar esta enseñanza que Dios me está permitiendo dar es que dice la bendita palabra, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, va a lugares secos, al desierto, al desierto. Dice, y está buscando reposo, pero pues todas las casas que hay en el desierto están llenas de demonios. Ya aquí ya no cabes, aquí ya somos muchos, aquí ya somos muchos. Y anda buscando. Y dice que no lo encuentra. Y dice, volveré a mi casa, hablando del ser humano, porque Satanás y los demonios piensan que somos sus casas. Por eso la bendita palabra nos enseña que Satanás es un ladrón, que nada le pertenece. Entonces, así como hay despojos de casas aquí en México, por ejemplo, hay paracaidistas que cuando ven una casa desocupada o cuando ven que la gente sale un fin de semana o se van, rompen y se posesionan de la propiedad. Lamentablemente aquí en México no hay una autoridad para poder arreglar eso porque hay mucha corrupción. Y se apropian de la casa, ¿verdad? Entonces dice, volveré a mi casa, así la consideran, porque de igual manera cuando regresa el dueño de la casa que fue despojada aquí en México, ellos dicen, no, esta es mi casa, y se adueñan. Entonces, los demonios piensan que somos su propiedad. Por eso este espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y dice que cuando regresa, la encuentra barrida y decorada. ¿Sabe qué significa eso, bendito hermano? A los que han leído hoy, porque sabe que lo que estoy diciendo está en la Biblia. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que cuando Cristo Jesús me llamó y me participó de su sangre, me limpió. Y luego me adornó con oro, con plata, con santidad, con vestido, me adornó. Pero ¿sabe qué? La bendita palabra me dice, no permitas que Dios desocupe tu casa. ¿Y cómo puede desocupar Dios esta casa que es suya? ¿Cómo la puede desocupar? No contristéis al Espíritu Santo que habita dentro de ti. No apaguéis el fuego. No lo contristéis, porque Dios no puede habitar con el pecado. Así que si yo peco, se sale y el demonio que salió de mí llega otra vez, pero dice que en el camino encontró otros espíritus, 7 espíritus, que el número 7 tiene simbolismo, y que entran y que su postrer estado pasa a ser peor que el primero. Y le explico, ¿cómo que el postrer pasa a ser peor que el primero? Claro, yo en el mundo tenía este concepto, el que no tranza, no avanza, y yo era tranza, y así hice dinero, con la tranza, con el engaño. Claro, era del mundo, tenía demonios, ¿verdad? Y de igual manera era peleonero, era violento, nunca maté, nunca tuve esos demonios, era borracho, inducía a mis amigos, me inducían a mí, etc. Tenía mucho pecado. Pero si yo peco, ¿volveré a hacer eso? ¿Volveré a esa vida? No, ya no. Mi postrer pasa a ser peor que el primero, porque ahora voy a ser un instrumento para engañar gente, para asesinar gente espiritualmente, para bajar gente de la cruz, para engañar gente, y ese es un pecado 1.000.000 de veces peor que lo que yo hacía antes, con demonios y sin conocimiento. Pero aquí ya depende de cada uno creer o no creer en la bendita palabra. Porque la bendita palabra me enseña que si yo transgredo el pacto, me vuelvo un puerco, y entonces, como puerco, vamos a ver qué me va a pasar. Vamos a ver qué pasa. Y fíjate, y les dio permiso. Les dijo, ok, vayan, con una enseñanza que vamos a aprender. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó del monte por un despeñadero al lago o al mar y se ahogó. En San Mateo dice que al mar, que se despeñaron. ¿Sabe cuál es la enseñanza aquí, bendito hermano y bendita hermana? Que nosotros, cuando Dios nos llama, salimos de abajo, salimos del mar, que ya le he dicho yo, que así como el desierto representa el mundo, también
simbólicamente como una sombra, el mar representa el mundo. Ya le dije por qué, no hay ley. Vimos apenas la tempestad hace 2 días, de los vientos, la tempestad, profundizamos eso en unas enseñanzas anteriores. Entonces, nosotros vamos alejándonos, vamos subiendo al monte en el discipulado. Ahora, estos estaban en el monte, se convirtieron en cerdos en el monte, y por haberse convertido en cerdos, Dios permitió a los demonios entrar, y los demonios, ¿a dónde fueron? Se despeñaron. ¿A dónde llevaron los demonios? A los cerdos. Los regresaron al mundo. Abajo, abajo. Se despeñaron. Y abajo, bendito hermano y bendita hermana, está el trono de Satanás. Por eso, Cristo Jesús algún día daba la enseñanza de decir, ni yo soy de aquí abajo, ni ellos son de aquí abajo. Nosotros somos de allá arriba. Y de igual manera, yo no soy de aquí abajo, hermano. Yo estoy en el monte. Yo soy de arriba. Yo soy angelical. Yo estoy en la cruz. Y los impíos, los que traicionaron, los que se convirtieron en cerdos, están bajo mis pies. Porque todos los que se dicen cristianos, que yo conozco, que están engañados, están en el mar. Y lo que menos quieren es acatar la ley de la integridad, de la cruz, de la perfección, de la santidad. No tienen ley. Dicen Señor, Señor, pero no hacen como el Señor les manda. Entonces, sí ocurrió físicamente así, sí, hermano. Sí, pero ahora, usted ha visto este fenómeno como pastor o como cristiano, si ya tiene años, ¿ha visto este fenómeno que se dé con los animales? Ya no, hermano, yo no. Todo lo que Dios permitió en su momento fue con una enseñanza muy profunda y espero que usted lo vaya a entender espiritualmente. Y ya le dije, ¿para qué son estas enseñanzas? Muy importante, para temer. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Al que cree, porque aquí estamos nosotros por fe. Dice, entonces, y se precipitó por un despeñado lago y se ahogaron. Se ahogaron. Así, ¿recuerda cuando Pedro caminó en el mar que se empezó a hundir? ¿Qué pasa si Pedro no hubiera pedido auxilio? ¿Qué hubiera pasado? Si Cristo Jesús no le da la diestra, ¿qué hubiera pasado? Se ahoga. Y así para poder profundizar esta palabra, vamos a concordar con Judas. Con la epístola de Judas, del medio hermano del Señor Jesucristo y hermano de Jacob, de Santiago. Judas dice que estos que han regresado para atrás, que estos que fueron iluminados y son ondas fieras de mar, son ondas fieras de mar. Así lo dice, ondas fieras de mar que espumean como las aguas del mar, que los vientos las hacen estrellar contra y espumean su propia vergüenza. También en Apocalipsis, a una de las iglesias, dice la bendita palabra en la de ser, tú has descendido hasta las profundidades de Satanás. Y están ahogados en las riquezas, están ahogados en los placeres. ¿Y sabe qué? Los que están en las profundidades ahogados, ya no salen de ahí, hermano. Tuvieron oportunidad. Por eso dice la bendita palabra, y nos habla de un cerdo, y también pone el ejemplo de un perro, no nada más del cerdo. Pero aquí estamos hablando de quiénes son los cerdos y a dónde van. Bueno, dice en el versículo 34, y los que lo apacentaban, o los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad de los campos. Ahora, habían personas que apacentaban a los puercos. Sí, hermano. Hay gente que se dedica a cuidar ovejitas físicas, que son pastores físicos. Hay personas que crean bueyes, que crean cerdos, pero sabe que todo tiene una relación espiritual y una enseñanza espiritual. Porque hoy los que apacientan cerdos son
los falsos representantes que los apacientan con una mesa que no es el pan de Cristo Jesús, que es una comida de cerdos y de puercos. Concordamos también, el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando le exigió a su padre que le diera su herencia, se fue el hijo pródigo del padre, se alejó y fue y desperdició su herencia, sus riquezas con rameras. Y dice que cuando ya no tenía nada, tuvo que ir y deseaba las bellotas de los puercos. Así lo dice la palabra. Deseaba las bellotas de los puercos por el hambre que tenía. Ya hablando de los impíos, hablando en las congregaciones a donde van. Porque los hijos de Dios estamos apacentando ovejas y los hijos del diablo están apacentando cerdos. Y cuando ven a Cristo Jesús y cuando ven huyen y dejan. Porque cuando ven venir al lobo, huyen y dejan al ganado. Huyen a la presencia de Cristo. Entonces vieron a Jesús y hallaron a Benté. Cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a la ciudad de Gad, de los Gadarenos, y por todos los campos. Y salieron todos a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Cristo, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Explico esta bendita enseñanza tan profunda. Se les dio el privilegio porque ellos conocían al endemoniado. Recuerden que lo ataban con cadenas y con grilletes. Recuerden que estaba en los sepulcros. Ellos pudieron ver al hombre, pero aquí hay mucha enseñanza. Los que salieron, vinieron a Jesús y hallaron a este hombre a quien habían salido los demonios. Y viese bien el fruto. Sentado a los pies de Jesús. Meditemos y profundizo la enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana. ¿Se acuerda qué representan los pies de Cristo? ¿O no se acuerda? Se lo resumo. Cristo Jesús, una de las enseñanzas que nos da es que alguna ocasión se ciñó una toalla, tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo, no, ¿cómo tú siendo el Señor te humillas? ¿Cómo tú siendo el Hijo de Dios te humillas y me vienes a lavar a mí los pies? Y Jesús le dijo, si no me permites, Pedro, que te lave los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Y Pedro le dijo, no nomás me laves los pies, sino las manos también. Ahorita voy para allá, ¿eh? ¿Qué significa esto? Vemos también a una María que acabamos de ver hace 3 enseñanzas o 4 atrás, una ramera, que cuando se dio cuenta que Jesús estaba en la casa de un fariseo, fue corriendo con un alabastro y postrada a sus pies, enjugaba con lágrimas y con su cabello y le lavaba los pies a Cristo con el alabastro. Así, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas que Dios nos deja es que el lavar los pies hoy a Cristo o estar en sus pies, hoy Cristo es a todos aquellos que han sido llamados, que son propiedad de Cristo, se les llama templo o cuerpo de Cristo. Bíblicamente, se nos llama cuerpo de Cristo. Y si yo estoy en mi cabal juicio, porque si se me quitaron los demonios, fue con una condición, fue con un pacto, para estar dando un servicio, porque el estar a los pies de Cristo Jesús es dando mi vida todos los días, para dar por gracia lo que recibí por gracia y limpiar a los que van llegando de la inmundicia, para lavar pies. Entonces, aquí está el pacto, hermano. El que tenga oídos para oír, escuche.
¿Para qué nos vino a libertar Cristo Jesús? ¿Cuál es el pacto? ¿De qué somos deudores? Ahora, fíjese bien. Entonces dice, estaba a los pies de Jesús. Número 2, vestido. Vestido, ya no desnudo. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, que cuando entró el pecado al mundo, Adán y Eva fueron desnudados? Porque se tapaban con plantas. Y que cuando vino Dios les dijo, ¿quién les enseñó que están desnudos? ¿Acaso me desobedecieron? Porque la desobediencia, el pecado paga un salario de la muerte. Y la desobediencia me deja desnudo espiritualmente. Desnudo. La vestimenta es la presencia de Dios en mi vida, el Espíritu Santo. La desnudez es cuando se sale el Espíritu Santo. Y Satanás anda buscando a quien violar, espiritualmente hablando. Y los demonios también. ¿De qué cuerpo van a abusar? Pero mientras Dios está conmigo, Satanás, la vestimenta, no permite. Pero si yo me desnudo... Ahora, cuando Dios me llamó y me sacó los demonios, me dio la presencia de Dios, que es la vestimenta. Y luego dice, a los pies de Cristo, vestido y en su cabal juicio. Ahí le va, ahí le va. La bendita palabra nos enseña esto en Corintios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿Qué no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire, un loco está mal de la cabeza. Un retrasado mental está mal de la cabeza. Está mal del cerebro. Es una enfermedad. Ahora bien, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Pablo decía, nosotros tenemos la cabeza que es Cristo Jesús, y el único inteligente y el único sabio es Dios y Cristo Jesús. Ahora, cuando yo me arrepiento, cuando fui libertado de los demonios, cuando estoy a los pies de Cristo Jesús, se me da la cabeza para ya no estar loco. Y con esta cabeza que es Cristo Jesús, decidí el camino de vida, decidí la obra y soy inteligente en la obra que hago gracias a las riquezas que me vinieron cuando fui libertado de la esclavitud y de los demonios. Fui vestido, estoy a los pies de Cristo y estoy en mi cabal juicio con la mente de Cristo Jesús. Todo este simbolismo tiene, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Y tuvieron miedo cuando vieron a este hombre, tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Ahora, los que habían visto este milagro daban testimonio de cómo había sido salvado. Recordemos, el único nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos es nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres. Cristo. Porque aquí habla de salvación. Habla de salvación. Y el hombre de quien habían salido los demonios, y Jesús, entonces la multitud de la región alrededor, en el 36, y lo que lo había visto les contaron cómo había salvado el endemoniado. Y así, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante este versículo 36, porque hay muchos hoy falsos cristianos que quieren dar testimonio sin haber visto nada. Y son falsos testigos. Pero los verdaderos testigos son los que Dios nos ha permitido presenciar su bendito poder.
Porque ya le he dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, hoy he tenido el privilegio de poder ser un instrumento de testigo de lo que han presenciado mis ojos y lo que Dios me ha permitido ver, de gente que vino endemoniada, cómo venía oprimida, cómo venían en angustia y cómo fueron libertados el día de hoy. Y hoy, estas personas que algún día Dios me permitió llegar y que se creyeron en el Evangelio, hoy están a los pies de Cristo, hoy están en vestidos y hoy están en su cabal juicio. Alabado sea Dios. Aleluya. Y aquí están los verdaderos testimonios que estamos viendo. Bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Por qué no le rogaron que se quedase? Como en muchas otras, como la samaritana. Como muchas veces le decían, quédate. Y él decía, me es necesario ir a otros lugares. ¿Por qué le rogaban que se fuese y no que se quedase? Al ver esto. Porque recuerde, bendito hermano, que la enseñanza es que los que apacentan cerdos, las iglesias apóstatas, que cuando Cristo Jesús viene a hacer un milagro, tienen miedo de ser libertados para servir a Cristo. Lo que menos quieren escuchar es la cruz. Lo que menos quieren escuchar es estar a los pies de Cristo consagrados y dejar el maldito mundo y dejar de apacentar de cerdos. Entonces, así también, bendito hermano y bendita hermana, a mí me han expulsado de congregaciones de cerdos, donde apacientan cerdos, y me han expulsado porque son cobardes, porque no creen. Dice en el 38, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ahora, le rogaba el ir con él, de estar con él. Si hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, que la enseñanza también es que todo el que quiera seguir a Cristo Jesús tomara su cruz. Y este lo quería seguir. Dios o Cristo Jesús no lo desechó. No le desechó. Sino que ya limpio le dio un mandamiento. Como en esa tierra de Gad no habían creído y había incredulidad, Él en ese momento, mientras venía el Espíritu Santo, mientras Cristo Jesús moría y resucitaba, le encargó y le encomendó una obra. Fíjese bien, le despidió diciendo, vuélvete a tu casa. Ahora, Señor, cuando nosotros somos libertados por Cristo Jesús, recibimos órdenes y no debemos de cuestionarlas. Porque la palabra Señor significa amo y dueño. Y recordemos que todos aquellos que hemos sido libertados, tenemos a Cristo Jesús como Rey. Y un Rey representa un gobernante que da órdenes. Vuélvete a tu casa y cuenta en tu casa cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuán grandes cosas. Cuán grandes cosas. Porque este pacto, bendito hermano, no es como el primer pacto que Dios nos sacó de Egipto con 10 plagas. No es el mismo poder y el mismo pacto de que abrió el mar rojo físicamente y nos pasó del otro lado del mar. No, aquí viene con más poder. Aquí este pacto viene a dejarnos perplejos. Porque después de estar en la esclavitud, donde nadie me pudo libertar, y que Cristo Jesús me libertó, y que me dio una forma, y me discipuló para estar a sus pies sirviéndole, y me vistió, y luego me dio inteligencia y me dio su cabeza, es los que hemos podido comprobar su amor
y estas riquezas somos los que podemos ir a dar testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Lo cerdo pasó y aquí hoy soy angelical. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y a dar testimonio. Y aquí le está dando un ministerio, así que no lo rechazó. Le está encomendando algo. Y él se fue y fue obediente, fue agradecido, publicando por toda la ciudad, no nada más en su casa, por toda la ciudad de Gad, publicando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, para que cuando, después de que Cristo Jesús muriera y resucitara, y fuesen sus discípulos a predicar, se convirtiesen, aunque en el momento no hubiesen creído. Ese es el amor de Dios, eso es que Dios nos libertó, ese es el fruto que nosotros tenemos, y esa es la deuda y el pacto de ir a dar luz, de ir a hacer sal, de dar testimonio. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Nadie puede dar testimonio si no es libre, si no está en su cabal juicio, porque hay falsos testimonios, hay falsos profetas, dicen, he visto y nada han visto. Entonces, estos son los verdaderos. Y yo le digo, bendito hermano, para gloria de Dios, a mí, desde que Cristo Jesús me libertó, hoy puedo dar y soy testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Y hoy le digo, nunca creí predicar el Evangelio, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana, el gran testimonio. Hoy estoy en la cruz, hoy soy solo un ser espiritual, hoy estoy consagrado y hoy puedo dar testimonio de la grandeza de Dios a todo humilde. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Gracias a Dios me permitió escudriñar, profundizar un tema muy importante de los demonios, del fruto de la liberación de Cristo Jesús. Cualquier duda que usted tenga, cualquier comentario, aquí estoy, bendito hermano y bendita hermana, a los pies de Cristo Jesús. Ahí están los teléfonos y yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, para empezar el capítulo 40. Gracias.